¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy te quiero explicar algunos conceptos claves que he reflejado en mi libro Técnica de alto rendimiento para aprobar una posición. Voy a hablar acerca del concepto de ego, de las limitaciones emocionales que tenemos para avanzar en nuestra vida cuando tenemos retos difíciles que conseguir, por qué llegamos a bloquearnos, a desanimarnos, un poco en la línea de vídeos que ya he hecho anteriormente. Y tengo un invitado especial para explicarte esto, y es esta maqueta que es un poco macabra, pero es bastante instructiva de cómo funciona nuestro cerebro. Es una maqueta acerca del cerebro humano. Aquí la podemos abrir sin que se descuajeringue mucho esto y podemos extraer lo que es el cerebro humano, que es uno de los órganos más interesantes para estudiar acerca del ser humano. Y si vemos el cerebro, vemos que tiene dos mitades, esto ya es muy conocido, pero la parte que más me interesa que conozcas para que entiendas cómo funciona un poco tu mente y tu comportamiento es esta parte que hay en el interior, justo esta parte que ves de azul, que hace como una forma de C, se le llama sistema límbico. Y esto es lo que de alguna manera solemos llamar ego. El ego no es otra cosa que esa parte primitiva de herencia genética que tenemos de nuestros antepasados sapiens, de toda la evolución que nos ha precedido en nuestro planeta y que está diseñada para la supervivencia y para la obtención de confort, placer, etc. En las dos mitades del cerebro existen las dos partes del sistema límbico, que tiene como forma de C y que suele acabar aquí en una puntita, que es una almendrita, no sé si aquí lo podréis apreciar bien, que se llama amígdala y que suele ser la responsable de emociones negativas, principalmente el miedo, y de conductas impulsivas que tienen que ver con el miedo, la agresividad y también algunas veces la violencia. Entonces, esta parte primitiva de nuestro cerebro tiene que ver con ese chimpancé, con ese primate que tenemos adentro, que se asusta, que le cuesta no estar enfocado en cosas que no sean la supervivencia inmediata. Entonces, desde que somos bien pequeños, nuestro cerebro está muy maduro aquí dentro, pero la parte frontal de nuestro cerebro, que está situada aquí en los lóbulos prefrontales, que es la parte más de autocontrol, programación, pensamiento analítico, racional, capacidad de organizarnos, planificarnos, prever las consecuencias a largo plazo. Esta parte está muy madura cuando nacemos, en contra de lo que es el sistema límbico, y alcanza su máxima capacidad de desarrollo entre los 18 y los 25 años. Entonces, la mayor parte de nuestra vida estamos luchando, o hay una lucha que se libra entre el sistema límbico y la parte frontal. El sistema límbico al principio tiene muchas conexiones nerviosas, sobre todo al principio de nuestra vida, y en cambio el lóbulo frontal tiene unas conexiones menos numerosas, más inmaduras, y ha establecido menos conexiones de regulación con el sistema límbico. Entonces, durante gran parte de nuestra vida, nuestro chimpancé, nuestro primate, es mucho más fuerte y más potente que nuestro cerebro humano, y eso explica que seamos más susceptibles a los impulsos, a los instintos, a las emociones primarias y básicas, y que nos cueste más sentimientos como por ejemplo de empoderamiento, de autoestima, de autocontrol, una serie también de capacidades que en definitiva pueden regir el éxito en nuestros planes o en nuestra vida. Entonces, quería explicarte todo esto para que entendieses por qué cuando decides estudiar una oposición todo te cuesta mucho trabajo, no te apetece, no tienes ganas, te boicoteas, enseguida te salen otros planes que hacer, y constantemente puedes estar experimentando dentro de ti esa sensación de queja, de victimismo. Es que no puedo, es que no llego, es que no se me da bien, es que a lo mejor no es lo que necesito en estos momentos, es que a lo mejor mi mundo, mi vida se rige por otros patrones más salvajes, etcétera, etcétera. Y yo te invito a que reflexiones un poco en cómo está el equilibrio entre tu sistema límbico y tu lóbulo prefrontal, para que explores qué tipo de
de capacidades están predominando en tu vida. Si eres una persona extremadamente emocional, ya sea en la parte agradable, porque tienes mucha capacidad de divertirte, capacidad de improvisación, capacidad de gozar de la vida, o todo lo contrario, porque te deprimes con facilidad, enseguida caes en un estado de negatividad, de pesimismo, te invito a que reflexiones sobre esto y que veas en qué medida estás ejercitando tu capacidad racional, analítica, propia de los lóbulos prefrontales. Esto como mejor se puede entrenar o como mejor se puede de alguna manera ejercitar es a través de la acción inmediata. Yo lo digo mucho, hay que producir incomodidad, hay que producir disonancia cognitiva, hay que producir una grieta entre nuestras creencias y esa parte emocional que tenemos heredada de nuestros antepasados sapiens, de modo que creemos un conflicto en el cerebro y de alguna forma tu mente tienda a resolver ese conflicto interiorizando que las conductas inmediatas que estás llevando a cabo forman parte de tu nueva identidad o de la nueva persona en la que quieres convertirte. Y de algún modo eso te ayudará a establecer conexiones nerviosas más equilibradas y más compensadas, de modo que no prime más una parte que la otra. A veces hay personas que por contra del sistema límbico su parte frontal está como muy activa y son personas tendentes al perfeccionismo, a la rigidez, a no salirse del plan preestablecido. Por ejemplo, personas que me han escrito diciendo que ellos o ellas tenían que estudiar 6 horas o 7 horas mínimo al día para prepararse la oposición, porque si no, de otro modo entendían que no iban a llegar, que era insuficiente, etc. Incluso hay preparadores que animan a esto. Entonces, lo que yo te quiero decir es que, bueno, está bien que tengas unos patrones o unas pautas que tiendan a ser elevadas, está muy bien que te marques una serie de obligaciones y de normas, pero también tienes que tener cierta flexibilidad y alimentar a tu chimpancé, a ese sistema límbico que todo el rato va a estar dándote mensaje de que está insatisfecho. Si te estás proponiendo, por ejemplo, estudiar una oposición o cumplir un proyecto de vida ambicioso. Del otro lado, si siempre estás en el alto rendimiento, como digo aquí en el libro, si siempre estás aspirando a dar lo máximo de ti, si te esfuerzas hasta los más límites, o sea, si traspasas los límites de lo que puedes dar y no te paras a descansar, a gozar un poco de la vida, que se me descompensa el cerebro, si no te paras a darle un poquito de placer a tu sistema nervioso emocional, pues vas a tener conflictos, vas a tener siempre una descompensación y vas a tener la inercia de irte hacia un extremo u otro y entrando en una sensación de pánico o de cierta desazón porque estás perdiendo el control sobre tu vida. Así que te invito a reflexionar sobre esto y a verlo con los ojos del cerebro. Cualquier duda, cualquier orientación que necesites, házmela saber. Aquí en el libro de técnicas de alto rendimiento para probar una posición hablo constantemente de esa lucha interior que estamos librando entre nuestro lado oscuro, lado luminoso. Por poner un ejemplo con las películas de Star Wars que me gustan mucho, o con la parte emocional, racional. Y yo te invito a que evalúes qué está predominando siempre en cada momento cuando estás tomando decisiones. Es difícil llegar a una compensación equilibrada de los dos lados. Esto requiere mucha práctica, una cierta madurez biológica. Hasta aproximadamente los 25 años, incluso en algunos casos hasta los 30, no llegamos a tener un equilibrio funcional que nos permita tomar decisiones equilibradas entre lo emocional, afectivo o lo racional, analítico. Entonces, te invito a evaluar esto, te invito a explorar tu vida y también te invito a que desarrolles la capacidad de depender de tu propia intuición, de tu propia manera de ver el mundo, porque hay personas que me habéis escrito, que me preguntáis: oye Fran, ¿es mejor asistir a una academia y que la academia me diga todo lo que tengo que hacer y ceñirme al plan, o es mejor un preparador, o es mejor que yo siga mi propio rumbo? Y en relación a esto, aquí en el libro lo explico en el apartado de incomodidad, o en el capítulo de proactividad, los principios mentales que considero que rigen el éxito y que son universales a cualquier meta, a cualquier proyecto.
creo que debemos de independizarnos y debemos de favorecer y potenciar nuestra propia autodependencia y no depender tanto del criterio externo, ni siquiera de cosas que te puedo decir yo en este vídeo. Tienes que ponerlas en práctica, no porque te vayas a leer mi libro te va a cambiar la vida y vas a experimentar un cambio trascendental, pero bueno, hay muchas claves que te pueden ayudar, pero por supuesto, en definitiva, quien tiene que tomar las riendas de tu vida, quien tiene que tomar las decisiones basadas en el conocimiento más cercano a lo que eres tú y lo que es tu vida, eres tú mismo o tú misma. Entonces te invito a superar la dependencia externa que tengas hacia el criterio de otras personas, hacia los estándares, hacia los patrones, hacia las pautas que hayan puesto otras personas, y que tú misma y tú mismo establezcas cuál es tu propósito, tu plan, tu estrategia, tu método a seguir, como yo hice aquí en el libro. Y como te cuento de pe a pa, desde el apartado de motivación, cómo trabajé mi motivación, cómo trabajé el siguiente núcleo importante, que es la mentalidad, y cómo después me centré en la parte de método y técnicas más de productividad, de optimización del tiempo, de técnicas de estudio, afrontar el día del examen, etc. Pero quizá esa parte a lo mejor la puedes encontrar en cualquier otro manual de oposiciones. Las dos primeras partes son partes que tienen que ver mucho con mi camino personal, el recorrido que yo hice, con mi camino de crecimiento, desarrollo espiritual y con el gran viaje que realicé y los grandes aprendizajes que yo obtuve. Pero son aprendizajes que en definitiva no solamente me sirvieron para aprobar la oposición o sacar la nota número 1 de mi oposición, sino que me sirvieron para escribir este libro, para, no sé, cualquier cosa que yo me he planteado en la vida. Me he dado cuenta de que existen, y quizá esas dos partes nucleares del método de técnicas de alto rendimiento para aprobar una oposición no las vayas a encontrar en otros libros, sino que las vas a encontrar en muchos libros, que es toda la biblioteca que yo tengo aquí almacenada de libros de desarrollo personal y crecimiento personal que yo leí, que yo estudié, que subrayé, que apunté notas al margen, que llevé a la práctica, que vi lo que me funcionaba, lo que no. Y esa quizá para mí es la gran hazaña de este libro que yo he escrito, El viaje personal, y lo que te puede servir de mi experiencia. También te puede servir para otras cosas que no tienen que ver con estudiar una oposición y que tienen que ver con la satisfacción en la vida, con cómo conseguir un estado de calma, de plenitud interior y de algún modo pues no evolucionar hacia la felicidad, sino evolucionar a un estado de coherencia interna donde lo que sucede fuera de ti está íntimamente vinculado con lo que experimentas dentro y no hay esa disociación o ese divorcio, esa ruptura entre lo que experimentamos dentro de nosotros y de nosotros con lo que sucede fuera de nosotros o de nosotras. Así que espero que te haya servido este vídeo, esta reflexión, con reflexiones un poco relacionadas con cosas que me vais planteando. Sabes que el libro lo puedes comprar en Amazon. Ya llevamos estamos en 248 copias vendidas del libro, que lo he contabilizado hoy. Yo pensaba que ya lo habíamos superado, pero solamente faltan 2 libros que supongo que a lo largo del día se van a vender, porque la verdad es que todos los días me sorprende cómo se van vendiendo copias del libro. Así que ya estamos casi en las 250 copias vendidas del libro. Estoy muy contento y oye, si lo has comprado, muchísimas gracias, te agradecería muchísimo si me dejas un comentario, una reseña positiva en Amazon de 5 estrellas para que el libro tenga mayor visibilidad y difusión, y no dudes en escribirme y en mandarme un mensaje de cosas que necesites aclarar o ampliar de lo que has leído aquí en el libro o de estos vídeos, estas publicaciones que voy haciendo en redes sociales. Muchísimas gracias, mucho ánimo, mucha suerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.